Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es José Miguel Cruz. Bueno, muchos de vosotros ya me conocéis de otros webinars. En el día de hoy está dividido en tres partes, ¿no? Como había indicado por las redes sociales, por LinkedIn. Lo primero que vamos a hacer es explicar un poquito, comentaros un poquito, muy brevemente, cuál es el equipo técnico que tenemos en TechData para toda la rama de Aruba, bueno, pues todos los proyectos necesarios que vayan saliendo. La segunda parte es presentaros la herramienta, bueno, los soportes, los trabajos, los servicios que tenemos en TechData para poder ayudaros en todas vuestras necesidades. Y el último punto será pues, hablar un poco de Cajao, ¿no? Para que conozcáis la herramienta y cómo os podemos ayudar para mejorar y para hacer buenas instalaciones inalámbricas. Bueno, como os comentaba, el primer punto que tenemos es explicaros cuál es el portal que funciona ahora. Vale, es el equipo TechData. Sabéis que dentro de TechData tenemos muchas ramas en las que bueno, pues hay diversa gente trabajando y demás, muchos fabricantes, y uno de ellos, obviamente, es Aruba, ¿no? Que es nuestro asociado. Dentro del equipo de TechData, dentro de la parte de Aruba, hay varios componentes. El primero de ellos es mi compañero Jorge Ferreiro, que es la persona que nos ha dado la introducción a la conexión, al webinar, que es el especialista en la parte de preventa de la rama Enterprise. A continuación está mi compañero Pepe Bicher, que es también especialista en la parte de preventa, más orientado hacia la gama de SMB. Siguiendo la línea me encuentro yo, que soy más consultor técnico también preventa. Y luego, finalmente, pues bueno, lo que conocéis como el equipo comercial, ¿no? Los comerciales especialistas y los equipos generalistas. Dentro de estas cuatro cajitas, dentro de estas cuatro posiciones, tanto Jorge como Pepe tienen más o menos un poco las competencias bastante similares, ¿no? Los veis un poco ahí en el diagrama y más orientado, lógicamente, hacia la parte más comercial, económica. Mis roles dentro de TechData van más orientados hacia la parte técnica, lógicamente, pues como veis, ¿no? Diseño de soluciones, gestión técnica, consultoría, webinar, hands-on y demás, que esta parte me conocéis bastante. Y luego, pues, como decía, nuestra parte comercial de los comerciales generalistas y los especialistas. Muy rápido, muy sencillo, simplemente. Como añadido, comentaros que estamos desarrollando lo que llamamos TechData as a Service, que es un poco lo que veis en la imagen, ¿no? Pues que contamos con servicios profesionales para la instalación y la configuración de equipamiento de red, pues como veis, los switches, APS, etcétera. Incluso podemos echaros una mano si os hace falta en cuanto a la instalación a cableado, fibra, cobre, etcétera, 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 ¿vale? También podemos echaros una mano en esa parte. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, como veis, soporte, configuración de Aruba, Centra, Airwave, ClearPass Device Insight, etcétera, etcétera. Podemos ayudaros también en la dirección técnica de proyectos. Es necesario que haya un project manager, una persona encargada de la gestión de proyectos, porque bueno, pues es algo que se escapa un poco de vuestra labor o no tenéis la suficiente confianza para poder hacerlo y demás, pues podéis contar con nosotros para poder llevarlo a cabo. También podemos llevar a cabo pruebas de concepto, ¿no? Los famosos POCs de cualquiera de las herramientas de Aruba. Lógicamente, conocéis la parte en la que más me he identificado con los webinars y los hands-on que se hacen cada X tiempo para poder aprender de primera mano en una charla, en una formación, en una mañana, cómo funciona Aruba Central, las capacidades que tiene, configuraciones y demás. Estamos también abriendo la rama para poder hacer formaciones one-to-one, es decir, no os cuadra quizá las fechas del hands-on o no os acaban bueno, pues, de sentiros cómodos en ese formato, pues tenemos también una formación one-to-one, ¿no? En la que pues, bueno, haríamos algo similar al hands-on, pero de manera mucho más reducida y más directa. Y luego, finalmente, la Cajao as a Service, que es, bueno, pues sabéis que anteriormente pues se han estado haciendo estudios de cobertura con alguna herramienta de mejor o mayor capacidades, pero ahora ya hemos apostado pues, por unos estudios de cobertura de manera profesional, que es con la herramienta Cajao Pro, y como vais a ver, podemos realizar estudios teóricos, AP on Stick, estudios de cobertura prácticos, los survey, etc, etc. Con lo cual, pues bueno, veis ahí un poco toda la línea de servicios y de opciones en las que podéis ayudaros de nosotros para llevar a cabo vuestros proyectos.
Cualquier necesidad que tengáis, cualquier duda, pues podéis consultar con vuestro comercial o mandar el correo a aruba.pventa. En este último punto, sobre Cajao, pues bueno, como veis, vamos a esta tercera parte, vamos a dividir en dos ramas. La rama teórica un poco, por llamarlo de alguna manera, la que voy a explicaros un poco qué es Cajao y la herramienta física que utilizamos para estudios de cobertura, que es Sidekick. Y luego una pequeña demo que he preparado para que veáis un poco cómo funciona la herramienta y sepáis cómo podemos exprimirla para ayudaros a esos proyectos. Bueno, tenéis ahí la agenda que tenía preparada. ¿Qué es el Cajao Pro? El Cajao Pro es una herramienta, es el fabricante de referencia para hacer estudios de cobertura, ¿no? De cobertura a nivel mundial, que se complementa con la colaboración de todos los fabricantes para mejorar esta herramienta. ¿Qué significa esto? Que Cajao no solamente trabaja se nutre de APs de Aruba, sino de muchos otros, con lo cual se puede decir que es multifabricante, lógicamente. Podemos utilizarlo, como habéis visto en las presentaciones anteriores, para planear, para hacer desarrollos de redes inalámbricas a nivel teórico, bien por necesidades o por densidades. Todo ello relativo, obviamente, a la cobertura Wi-Fi. Como os decía, no solo es capaz de ayudar en la generación de estudios previos, sino que también es de una gran ayuda para poder realizar estudios de cobertura tras la realización de la instalación. Es decir, una vez que hayamos hecho una instalación de los APs con una base teórica, pues una vez que está realizado ese estudio de cobertura, siempre es lo apropiado o lo recomendable el hacer un estudio de cobertura práctico, un site survey, para verificar que funciona todo correctamente o si hubiera que hacer algún tipo de ajuste. Como alguno de vosotros habéis visto ya, cuando realizamos un diseño en base a los datos aportados por los clientes o incluso por vosotros mismos, os entregamos un reporte, ¿verdad? Ese reporte está generado en un formato Word, de manera que vosotros obviamente podéis modificarlo para poder generar vuestros documentos con la información que os aportamos. Lógicamente, no solamente utilizamos el software, sino que también tenemos la herramienta hardware, que es la que veis ahí justamente a la derecha, que es el Cajao Sidekick. El Cajao Sidekick, ¿qué es? Es el complemento que utiliza el software para realizar los estudios Wi-Fi. ¿Cuál es la finalidad o la necesidad de tener este hardware? Pues internamente tiene un montón de antenas, que ahora veremos a continuación muy brevemente el detalle, de manera que se pueden optimizar mucho los tiempos de los estudios de cobertura. Y cuando digo estudios de cobertura no me refiero a la parte teórica, sino a la parte práctica. Si muchos de vosotros habéis trabajado con Wi-Fi, cuando haces un estudio de cobertura práctico, pues bueno, cuando se hace típicamente en oficinas, hay mucha gente muchos trabajadores que se molestan cuando estás por detrás con el portátil porque no saben qué estás haciendo, tapan la pantalla, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hace falta de explicaciones o poner un cartel previo para que la gente no piense que les estamos grabando o haciendo alguna cosa similar. Con lo cual, el tener esta herramienta lo que hace es que ayuda enormemente a reducir los tiempos en los que estamos deambulando por las plantas para que pues bueno, los usuarios, los trabajadores no se sientan tan invadidos, por así decirlo. Como os decía, Sidekick tiene un montón de antenas interiormente, lo veremos ahora, como decía, pero sobre todo también hay que tener en cuenta que trabajamos con tecnología puntera. ¿Por qué digo esto? Porque una de las antenas que tiene, o las antenas que tiene, es capaz de trabajar con 811 AX. ¿Qué quiere decir esto? Que según avanza la tecnología en cuanto a la instalación de APs, en cuanto a dispositivos que se conectan a estos APs en el protocolo AX, también es necesario que los estudios de cobertura se hagan del mismo formato para tener una visión real de cuál es la cobertura y la velocidad y transmisión que tenemos en la red que acabamos de instalar. También, lógicamente, como no puede ser de otra manera, incorpora un analizador de espectro para poder hacer troubleshooting en caso de ser necesario, ¿no? Porque pues bueno, en algunas ocasiones es necesario hacer troubleshooting más allá de verificar la cobertura Wi-Fi que estamos entregando en el despliegue. Y bueno, pues ese elemento de analizador de análisis también va integrado dentro de
dentro del propio elemento Sidekick. Ahora os voy a mostrar una imagen que es muy significativa. Yo en esto me he encontrado infinidad de veces. Yo hasta hace poco he estado siempre en el lado derecho, he llevado el portátil con bueno, pues un hub USB, con antenas, etcétera, 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 y la verdad que es un engorrio completamente. Ahora estamos en el lado izquierdo, ¿no? En el lado verde, en el lado con el Sidekick, y seguro que esta imagen os va a resultar muy común a muchos de vosotros, porque ya os digo que yo esto lo he sufrido en bastantes ocasiones, ¿vale? Entramos un poco a explicar la parte de las antenas. Bueno, pues aparte de las que hemos visto hasta hace un momento, detallar también que se compone con 7 antenas unidireccionales, con una sensibilidad muy alta, de manera que aporta la diferencia entre conocer si tienes una buena cobertura o si solamente hay cobertura, ¿vale? Que no es lo mismo tener una buena cobertura que haya cobertura, porque luego hay mucha implicación por detrás. Una vez explicado qué es lo que conlleva, qué contiene la herramienta de Cajao Pro con el Sidekick, os voy a enseñar, os voy a explicar qué es lo que ofrecemos desde Cajao as a Service en Tecdata. Lo que os ofrecemos es un servicio, como veis en la imagen, personalizado a cada una de vuestras necesidades. Porque obviamente no es lo mismo hacer un estudio de cobertura o una instalación Wi-Fi en una oficina que hacerlo en tu casa, que hacerlo en una nave industrial. No tiene nada que ver un entorno con el otro. Hacemos estudios de cobertura de todo tipo, como veis, avión stick, un AP teórico previo para más o menos determinar la ubicación de los APs, la cobertura que se va a entregar, y lógicamente estudios prácticos, ¿no? El conocido como Site Survey. ¿Cómo complementamos, cómo apoyamos este servicio? Pues con una experiencia, ¿no? Con un background bastante grande. Una experiencia de 8 años, tanto en la parte de diseño como identificación de interferencias y despliegues de todo tipo. Una persona que está certificada por Ekahau desde hace aproximadamente unos 5 años, 4 o 5 años. Experiencia, como os decía, en despliegue de todo tipo, desde educación hasta retail, pasando por administración pública, industria, bancos, oficinas, lógicamente, etcétera, etcétera. Y este punto sí que es importante, diseño en 3 dimensiones, porque no es lo mismo coger un edificio de 3 plantas y utilizarlo de manera independiente que cada una de esas plantas, que hacerlo de manera tridimensional. Lo veremos ahora en la demo que tengo preparada. De manera que finalmente pues, llegamos a un acuerdo y se haga una instalación efectiva y funcional completamente. Para poder hacer este tipo de estudios de cobertura, ¿qué es lo que necesitamos? Pues como veis ahí en la imagen, las necesidades del cliente, principalmente como punto básico. Es decir, que nos digáis o conocer cuáles son los puntos más críticos en los que sí o sí debe haber una cobertura necesaria, porque obviamente el cliente es quien realmente conoce sus necesidades en su edificio o en su infraestructura. Conocer el tipo de tabiquería que tiene los planos que nos haga llegar, pues este es de pladur, aquel otro es de ladrillo, este otro es de hormigón. Si habéis hecho mediciones vosotros previas, pues ese tipo de información siempre es buena para reflejar en la parte teórica lo más parecido a lo que se considera en la realidad. El siguiente punto, lógicamente, es la altura de los techos. En las oficinas más o menos son 2,5 metros, 2 metros y 400 aproximadamente, pero sí es cierto que en las naves o más orientada hacia la parte industrial, esos techos pueden variar. Pueden ser de 10 metros, 15 metros, 20 metros, pues depende un poco del tipo de industria que sea. Incluso las estanterías que se encuentren ubicadas en esa nave. Como digo, luego veremos una demostración de cómo funciona esta parte. Necesitamos también que nos identifiquéis si existen o no zonas HDVHD, es decir, zonas de high density, alta densidad o muy alta densidad, pues como los ejemplos que veis en auditorios, salas de reuniones, salas pequeñas, entornos muy, muy, muy grandes pues, no es un auditorio de un colegio con una capacidad de 500 personas, un teatro, no sé, por poner ejemplos hay infinitos, bueno, pero todo ello un poco relacionado a la acumulación no de clientes, sino de dispositivos dentro de un espacio diáfano. Si hay zonas o no descartar, como por ejemplo patios, zonas comunes de paso, escaleras, vestuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Típicamente no se suele utilizar, pero quizá en algunos casos sí que sea necesario que haya cobertura en esas zonas por cualquiera motivos que pueda tener el cliente final. Y, lógicamente, y como último punto, los planos lo más actualizado posible. Sobre todo la parte de mobiliario. La parte de mobiliario, dependiendo de qué mobiliario sea, si son estanterías para guardar carpetas o archivadores, un armario para colocar abrigos, zonas en los puestos de trabajo, pues todo este tipo de variables
Si es un estudio de cobertura, es un trabajo que hay que hacer, un diseño que hay que hacer en una sola planta, no es problema, pero cuando hablamos en edificios tridimensionales, en diseños tridimensionales, ahí ya sí que empieza a ser necesario conocer este tipo de información para hacerlo lo más real posible, ¿no? Dentro de lo que es el diseño. Al hilo de esto, comentaros que actualmente tenemos una promoción hasta el 31 de julio en el que bueno, pues os hacemos un estudio de cobertura teórico con la limitación que veis ahí en el asterisco, que es por panel y por proyecto, y aquí sí que me gusta, aunque no lo pone ahí, sí que me gusta apelar un poco al sentido común, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que obviamente si tenéis entre manos un proyecto pues, no sé, pongo un ejemplo muy bestia, una nave industrial dividido en 50 secciones, en el que previsiblemente pues, haya que desplegar 50, 60 Ps, 80 Ps, o colegios grandes, igual que sean 4 plantas, 5 plantas, es decir, que se identifique con un proyecto. Aquí esto sí que lo deberíamos comentar para ver de qué manera quizá lo podemos organizar. ¿A qué tipo de promoción, qué tipo de trabajo está orientado esta promoción? Pues algo sencillo con por poner a lo mejor una limitación de, me lo invento, no sé, 8 o 10 APs, algo que se pueda hacer de manera ágil para que vosotros veáis lo que implica de manera rápida, ¿no? Que podéis aportarlo a vuestros proyectos, ¿vale? Vale, aquí ya directamente nos vamos a la parte de demostración, que esta es la parte más divertida. Bueno, esta es la plataforma de Cajao, como veis en la pantalla. Esto es una planta de unas oficinas, de un colegio, bueno, pues una planta tipo de una imagen que es común por internet, se puede usar perfectamente. En mi caso, yo lo que he hecho ha sido copiar y pegar, ¿vale? Para utilizarlo en un diseño en 3 dimensiones. Veis que tenemos un edificio, vamos a imaginar que es planta baja, planta primera, planta segunda, todas ellas son iguales. Y luego tenemos un almacén anexo, ¿no? Para que veáis las dos opciones y cómo funciona la herramienta. Una vez que ya hemos escalado el plano, que en este caso tengo una leyenda aquí abajo para poder hacer la escala y demás, lo primero que hacemos siempre es dibujar cuáles serían los tabiques, como veis aquí. Primero, obviamente, una zona perimetral, típicamente de hormigón, que esa es la que menos preocupación o menos problema genera. Internamente ya identificamos cuáles son los tabiques, en este caso los que están pintados de marrón clarito son pues pladur o cristal, algo similar. Y luego esta zona central, que en la planta baja será un patio, pero luego las plantas superiores va a ser un espacio abierto, ¿vale? Como el patio que podemos tener en casa, ¿no? Que vemos hacia la parte inferior. Y que esta sí que está delimitada con un ladrillo, ¿vale? Por eso tenemos aquí una diferencia de color identificado con rojo. ¿Cuál es el siguiente punto para poder, una vez que tenemos esto hecho, el siguiente punto es colocar los APs un poco en base a las necesidades que comentábamos internamente. En este caso, simplemente necesito una cobertura sencilla, con lo cual yo estos APs ya los he ido colocando y la cobertura que me dan todos ellos es la que vais a ver a continuación. ¿Vale? Esta es la cobertura que tengo. No es necesario, no necesito tener cobertura aquí en el patio, con lo cual no he considerado necesario el colocar ninguna P en este espacio. Es por ello que la cobertura que veis aquí es de la que van radiando los APs que tenemos alrededor, ¿vale? Si fuera necesario colocar alguna P aquí, pues se podría colocar en la pared y demás, con lo cual no hay ningún problema. Tampoco es necesario en este caso colocar APs en el exterior, pero también se podría colocar pues modelos de exterior para poder dar cobertura en la parte de fuera si fuera necesario. Como veis, esto es un diseño que se ha hecho tanto en 2,4 como en 5 GHz para poder dar cobertura en ambas bandas. Y siempre tenemos aquí abajo una leyenda, de tal manera que me va identificando cuál es la mejor zona para las zonas en las que tengo mejor cobertura. Como punto añadido a esto, también puedo ver una gráfica de qué porcentaje de este plano que yo he indicado, de este área que yo he indicado de toda la planta, se identifica con un tipo de cobertura u otra. Es decir, veo que tengo un 1% que tengo menos 40 dB o menos y un 28% que tiene entre 55 y 60 dB, ¿vale? ¿Cómo haríamos con el resto de las plantas? Pues justamente igual, me voy a la planta primera,
yo ya he identificado previamente cuál es la cobertura que me está entregando la planta baja, por eso es el detalle de trabajar en 3 dimensiones, que ahora lo veremos en la siguiente planta cómo funciona esa parte. Y lo que hago es ir colocando los APs de manera contrapeada. Es decir, si yo tengo una AP en la planta baja que está aquí en esta línea, como sé que en esa misma vertical, por así decirlo, va a llegar cobertura a esta planta, lo colocaré en este otro hueco para que uno complemente al otro. Como veis aquí, he identificado que este es un patio que no tiene suelo. En esta planta primera, como decía, es un patio de luces, podríamos decir, con lo cual yo aquí ya identifico que eso es una especie de agujero, por llamarlo de alguna manera, dentro de lo que es el plano, ¿vale? Igualmente mantenemos la leyenda y mantenemos la estadística del porcentaje de la cobertura que vamos a tener. Una vez que ya tengo estas 2 primeras plantas con una cobertura apropiada en base a las necesidades y demás, aquí en la segunda planta no tengo ningún AP colocado. ¿Por qué? Porque me interesaba que vierais cuál es la cobertura que está llegando de la planta primera y de la planta, de la planta baja y de la planta primera, principalmente. De hecho, llegamos hasta el punto, incluso en el que, como veis ahí abajo, me dice en este punto cuántos APs estoy escuchando, en qué canales, con qué señal y de qué planta me llega esta señal. En este caso vemos que toda la señal que me llega en este punto, que tengo ratón, corresponde a los APs de la planta primera, como estáis viendo. ¿Cómo trabajaremos ahora? Pues en las zonas en las que no me está llegando cobertura, debería ir cubriéndolo con los APs en base a las necesidades, de tal manera que tenga esta planta también cubierta, ¿vale? Como os había dicho antes, tenemos un almacén. Este almacén identificaréis que es el más típico, ¿no? Un almacén en el que tengo unas estanterías, en este caso he puesto 5, con espacios abiertos y diáfanos alrededor y con 4 calles entre medias, ¿vale? Esto es extrapolable al resto de naves y demás, ¿vale? Cada una tiene su detalle, pero obviamente pues, son similares. Para hacer una aproximación, pues este ejemplo nos vale. Estos rectángulos que veis en el centro en negro, ¿qué son? Estos son unas estanterías que tienen altura 5 metros y que he considerado que cada metro la señal pierde potencia en 18 dB. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la propia herramienta podemos dibujar esas estanterías que os encontráis en las naves y en las industrias, de tal manera que podemos identificar cuál sería la pérdida que tendríamos en esas estanterías. Por un lado, como decía, modificando el valor en dBs de esa pérdida y al mismo tiempo identificando cuál es la altura que tiene esa nave. De tal manera que, tridimensionalmente hablando, podemos hacernos una idea de cuánto eleva esa estantería hacia el techo y cuánta señal voy a perder cuando la cobertura, cuando la señal de la AP atraviesa esa estantería. En este caso, como os digo, lo he identificado como 18 dB. Idealmente, si no tenéis esta información, siempre la recomendación es irnos al caso más extremo, porque lógicamente no sabemos qué es lo que se va a almacenar en esas estanterías y siempre, pues bueno, contar el caso más extremo de tal manera que de una calle a otra, pues prácticamente la señal se va a anular. ¿Cómo vamos a trabajar en este tipo de entorno de industria? Y así veis un poco cómo funcionamos, cómo trabajamos con la herramienta. Bueno, pues lo primero es determinar un AP que será el más apropiado para este tipo de entorno. En nuestro caso, el AP que me han solicitado es vamos a suponer, un AP tipo 504 con antenas exteriores. Entonces, por defecto, yo ya tengo aquí uno colocado. Lo que me voy a hacer es posicionarlo en una de las calles. Déjame que lo deje sin señal. De tal manera que lo que me interesa ver ahora es orientar esas antenas que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero lo que hago es editar el propio AP y le voy a decir que utilice unas antenas direccionales. ¿Qué antena direccional me interesa? Pues lo pondré ahora AP-ANT25, que es una especie de panel, como si dijéramos. Ahí está para 2,4. Y aquí lo seleccionamos para 5 GHz. Como veis, ahora mismo la orientación que me está haciendo de este AP es como si estuviera clavado en el techo. ¿Vale? Yo puedo jugar con las antenas, con esta antena, con la AP-ANT25A, para poder orientarlo hacia lo que sería el suelo. Igualmente lo puedo colocar en el techo y orientarlo hacia un lado o hacia otro. Puedo jugar en ambos sentidos. En el caso nuestro, supongamos que está en una pared y los grados que me interesa que incline hacia abajo son 30 grados.
¿vale? Automáticamente me lo aplica también a la banda de 5 GHz, antena 5 GHz, y muy importante, la altura que va a tener va a ser, supongamos, 6 metros, ¿vale? Y la parte de Bluetooth la quiero desactivar porque no me va a ayudar en nada. Pues una vez que yo esto ya lo tengo hecho y ya tengo visibilidad de las antenas, aquí lo veis, lo que hago es que lo oriento hacia lo que sería el centro de la calle, del pasillo entre las dos estanterías. Y cuando le digo que me muestre cuál es la cobertura que me está dando, pues lo veis ahí. Déjame correr un poquito más. Lo veis ahí. ¿Cuál sería el siguiente punto? Pues el resto de calles haría lo mismo. Sería tan sencillo como, en mi caso, volver a instalar el mismo AP. Podemos hacerlo de varias maneras, o bien colocándolos todos en la misma calle, o bien ir alternando. En este caso, como lo que me está mostrando es que alternando calles tengo una cobertura válida aquí en la parte central, pues directamente lo que voy a hacer es colocar el mismo AP, pero en la calle contraria. Y lo que hago es que lo coloco y lo oriento hacia, lo coloco en la calle apropiada y lo oriento hacia el lado contrario. De tal manera que, como veis, estoy otorgando cobertura no solamente a lo que sería el pasillo, sino también a la parte inferior, por así decirlo, de lo que sería este espacio en blanco que teníamos inicialmente. ¿Cuál es la longitud, por ejemplo, que nos está entregando esta cobertura? Pues podemos medirla. Pues fijar la longitud aproximadamente son unos 24 metros en este caso, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Lógicamente, dependiendo de la altura que coloquemos el AP, cómo orientemos las antenas, las potencias y demás también de la parte radio, pues nos dará un poco más o un poco menos. Imaginaos, por ejemplo, que también me interesa tener cobertura en estos espacios diáfanos. Aquí no tiene mucho sentido utilizar una antena direccional, como tenemos en este caso, de tal manera que lo que voy a hacer es instalar un AP sencillo, un AP tipo, no es un entorno crítico, que no es un entorno complejo, que no haya polvo, que haya humedad y más, sino que supongamos que podemos utilizar un AP estándar tipo 505, ¿no? Todo esto trabajando en la parte de AX. Pues, ¿cómo lo colocaríamos? Pues hay varias opciones. Vuelvo a ir a la parte de Scena Strength. Por ejemplo, puedo colocar uno aquí y puedo colocar uno aquí. Como habéis visto, cuando coloco una AP, se me identifica aquí en la parte de izquierda. Está cogiendo las variables por efecto de los APs anteriores. Es decir, me está diciendo que está colocado está colocado, se podría colocar a 6 metros. En este caso identifica que está a 2,4, pero ¿qué ocurre? Que esto es una nave industrial, con lo cual por aquí van a estar pasando carretillas elevadoras. ¿Qué puedo hacer? Pues le puedo decir, no, perdona, yo este AP lo quiero colocar a una altura del suelo, como unos 3 metros aproximadamente, que ya sé que la carretilla elevadora no le va a molestar y efectivamente me lo quiero colocar no en el techo, sino en una especie de cable o una bandeja que cuelga del techo y que me lo va a dejar, como digo, a distancia del suelo de 3 metros. Lo hago en uno, lo hago en el otro, lo editamos, tenemos aquí 3 metros y esta es la cobertura que voy a tener ahora mismo. Supongamos que aquí lo veo un poco justo y me interesa mejor tener una mejor cobertura porque los dispositivos que se van a conectar pues son muy sensibles y necesitan tener una cobertura mejor. Pues lo que puedo hacer es recolocar estos APs de tal manera que la cobertura mejore hacia el lado que está más hacia la pared y luego lo que puedo hacer es colocar este mismo AP un poco más hacia la derecha, ¿vale? Sacando una equivalencia de tal manera que la cobertura me mejora enormemente. A partir de aquí, pues como veis, se puede jugar muy mucho con este tipo de APs, ¿no? En todo momento, como veis, son perfectamente modificables, no solamente por el modelo, sino por el tipo de antena que podemos equipar. Podemos jugar con la potencia, con el tipo de tecnología que vaya a utilizar, AX, en este caso como decía inicialmente, los metros de altura que va a utilizar. Podemos incluso configurar los spatial streams que vaya a utilizar, si va a ser en techo, si va a ser en pared, incluso si se va a colocar en el suelo. Ejemplo típico son los estadios de fútbol, por ejemplo. El despliegue se suele realizar en el suelo. Como digo, podemos variar en todas las opciones que estén contempladas en el mercado. Igualmente también podemos ver qué cobertura se va a entregar aproximadamente en 2,4 o en 5 GHz para
saber aproximadamente qué es lo que vamos a tener con la potencia por defecto, por si necesitáramos también modificarla, aumentándola o reduciéndola. ¿Qué más podemos ver incluso también? Pues en algunos despliegues, la documentación previa se ha solicitado ¿cómo decirlo? Una configuración de canales, tanto en 2,4 como en 5 GHz. ¿Qué significa esto? Sabéis que Aruba, por la tecnología que conlleva internamente, es capaz de jugar con las potencias y los canales de todos los APs, ¿no? Para que no haya solapamiento, para que haya la mejor cobertura, detectar agujeros de cobertura, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos reflejar esto también esta herramienta? Pues es súper sencillo. Tiene un wizard, bueno, un cuadro de diálogo, en el que yo le puedo decir que me haga un ajuste de canales en base al despliegue de APs que tenemos, ¿vale? Si os dais cuenta aquí, sabe que tenemos 50 radios, 25 APs y que estamos trabajando con 3 mapas. Recordemos que el de la planta 2 no tiene ningún AP instalado, con lo cual no aplicaría esta configuración. ¿Cómo trabaja cómo configuramos esta imagen? Muy sencillo, le decimos, queremos que nos haga la reconfiguración en 2,4 o en 5 GHz. Si queremos que deshabilite los radios de 2,4 que considere que son innecesarios, porque sabemos que son 23 canales en la parte de 2,4, podemos incluso identificar cuáles son los canales en los que quiero que lo hagas, si los típicos 1, 6, 11 o en algunos otros diferentes, o incluso seleccionar a mano, si solamente quiero el 9 y el 11, por ejemplo, lo podemos hacer también. Podemos seleccionar cuál es la anchura de canal dentro de los canales de 5 GHz. Típicamente se suele hacer en 40 MHz, pero se puede trabajar en 80 o en 160 MHz, ¿vale? Y automáticamente, en el momento que yo seleccione, me va a decir cuáles son los canales en los que va a influir, ¿vale? Y a partir de aquí, yo le daría a crear plan. Déjame que os enseñe primero cuál sería la visión que tenemos ahora mismo y veáis cómo cambia. Veis que ahora mismo todos están en el canal 1 en 2,4 y en el canal 36 en 5 GHz y que dándole, no quiero que me deshabilite nada, lo configuro en 40 MHz, le digo que me cree el plan y automáticamente, ahí lo veis, va jugando con una AP u otro dependiendo de 2,4 si es el canal 6, 11 o 1 y luego en la parte de 5 GHz, en red de 5 GHz, directamente me dice que está trabajando en anchura de canal de 40 MHz y cuál es el canal primario, por así decirlo, en el que se refleja ese canal identificado y esa anchura de canal. Aparte de esto, se puede trabajar mucho más, se puede trabajar por densidad. Necesito tener un mínimo de cobertura o un mínimo de ancho de banda en un espacio determinado. O voy a necesitar meter 50 dispositivos en un área concreta y necesito de una cobertura apropiada. Se puede trabajar de muchas maneras con la propia herramienta, con lo cual, como digo, es súper potente. Es la más profesional, por así decirlo. Me atrevería a decir que hay en el mercado, porque conozco algunas otras. Y yo de toda la vida llevo trabajando con el Ekahau y estoy súper contento con el Ekahau, con el soporte que tiene y con el apoyo y el crecimiento que tiene continuamente. Nada, simplemente explicaros eso, quería daros un poco una visibilidad de cómo y transmitiros cómo funcionamos, cómo trabajamos con el Ekahau dentro de Tecdata. Simplemente ya, pues, bueno, daros las gracias por vuestra asistencia. Cualquier cosa que tengáis, pues bueno, ya conocéis nuestro correo de aruba.preventa@tecdata.com. Cualquier cosa que necesitéis estamos ahí. Y voy a ver la parte del chat, si tenemos alguna pregunta. Sí, hay una pregunta. Si no te la comento yo o la ves tú ya. La tengo delante. Okay, vale, Daniel, para ver la señal de la planta segunda tuviste que alinear las plantas primero. Efectivamente, para poder trabajar en 3 dimensiones no es tan sencillo como irme a la herramienta. Déjame que vuelva a la herramienta. No es tan sencillo como decirle, oye, voy cargando los planos y tengo 3 plantas. No, hay una parte de diseño que, lógicamente, tengo que primero escalar cuáles son las medidas de cada una de las plantas que van a trabajar en 3 dimensiones. Añado unos puntos de referencia que deben ser siempre los mismos en todas las plantas, típicamente escaleras, ascensores o cosas similares, o fachada incluso. Y luego tengo que decir en la herramienta que todo eso va a trabajar en 3 dimensiones. Como veis, aquí tengo un OK. En el momento en que yo, por ejemplo, me vaya a alguna de ellas, dejadme que saque los puntos de alineación y mueva una de ellas, ¿veis? Ya me está diciendo que esta planta tiene algún problema y no está correctamente, o bien no está escalado o el punto de alineación no es
no es correcto, ¿vale? Entonces, esta es la verificación de que efectivamente estamos trabajando en 3 dimensiones para poder realizar ese diseño de la manera apropiada. Y como decía antes, cuando vamos a la planta segunda y veo la parte de la cobertura, gracias a que están alineados, pues lógicamente puedo ver cuál es la señal que me está llegando de las plantas, de la planta inferior o de las plantas inferiores. Vale. Si tienes alguna pregunta más, pues Sí, bueno. hay una pregunta más en el chat. Dice, en relación a la promo de estudio de cobertura, ¿cómo funciona? ¿Cómo se empezaría a trabajar con vosotros? A ver, el tema es fácil, ¿vale? Nos enviáis un correo electrónico a aruba.preventa@tecdata.com, nos pasáis los planos, nos pasáis cuanta más información mejor. También un poco lo que os decía José Miguel antes, es decir, evidentemente, o sea, la idea de esto es intentar daros servicio y ayudaros en todo lo posible, pero lógicamente si el estudio de cobertura nos va a llevar 6 días, pues eso, tendremos que ver la posibilidad de ofreceros el servicio, pero de alguna forma, con una cotización adicional, aunque reduciendo el precio, gracias a esa promo. Es decir, siempre aplicaremos la promo a ese entorno, ¿vale? Pero bueno, o sea, estamos considerando estudios de cobertura algo razonable. Un edificio de 20 plantas, pues lógicamente el coste que lleva en horas, pues no podemos imputarlo directamente a nosotros, ¿vale? Entonces, la idea sería esa simplemente. Vosotros nos enviáis los planos, nos pasáis toda la información posible, nosotros valoramos que más o menos podemos resolverlo de una forma, pues en un tiempo, una acotación de horas razonable, y si es así, pues lo hacemos. Y, hombre, lógicamente, pues lo que esperamos luego es que si el proyecto se gana, pues lógicamente lo trabajéis con nosotros para poder llevarlo a cabo. Nosotros pues ya nos encargaríamos también de pedir oferta. O sea, que una vez que saquemos el estudio de cobertura, pues comentarlo con Aruba, en el caso de que seáis partners de Aruba, pedir precios especiales y de alguna forma pues tener la operación también controlada por esa parte. Esa sería un poco la forma de hacerlo. Bueno, pues si queréis aguantamos un minutillo, pues si alguien más tiene alguna otra duda. Sí. Y bueno, pues si no, pues ya daremos ahora por finalizado un poco la charla de hoy, el webinar. Sí, bueno, invitaros a las siguientes, que aunque ahora mismo no hay ninguna planificada ni anunciada, o más que planificada, anunciada, ¿vale? Lo haremos en los próximos días o a la vuelta de Semana Santa, pero la idea es seguir con esta formación continua en Aruba para que, pues, o bien vosotros podáis empezar a trabajar por vuestra cuenta o bien os apoyéis en nosotros para que os podamos ayudar en todo proyecto que podáis tener de comunicaciones con vuestros clientes. Bueno, pues si no hay más preguntas por nuestra parte, por mi parte, muchas gracias por vuestra asistencia. Espero que os haya sido provechosa. Y bueno, pues lo que comentaba hace un momentito, Jorge, para cualquier cosa que tengáis, podéis contar con nosotros en todo momento y para facilitaros todo el camino. Muchas gracias.